Mi nombre es Fabiola Luna Jiménez, tengo 28 años. ¿Y cuál es la función que desempeñas? Soy terapeuta individual y grupal. Me dedico al psicodiagnóstico clínico y a la impartición de talleres. ¿Y por qué elegiste esta teoría en vez de las demás? Elegí la corriente Gestalt porque es una corriente integrativa que permite aplicar diferentes técnicas y entonces eso me permite abarcar un mayor rango de pacientes para poder atender. Lejos de algunas teorías que son un poco más selectivas en el tipo de pacientes que puedes tratar. Entonces por eso me gusta y porque trabaja enfocada en la emoción. ¿Y cómo esta teoría, cómo concibe al hombre, cómo lo ve? Es una teoría existencialista y la teoría dice que el hombre a lo largo de los años va generando huecos y va generando una máscara para poder introducirse a la sociedad. Entonces, una vez que ya esa máscara está consolidada y que los huecos en la personalidad están ahí, se empieza a generar una inestabilidad, incongruencia, y entonces es cuando surge el trastorno emocional. ¿Y cuáles son los puntos más importantes de esta corriente, como los conceptos? Los conceptos es Gestalt, obviamente, el cierre de ciclos. Algunos de los conceptos básicos son como por ejemplo confluencia, retroflexión, básicamente son los que son más representativos de la teoría Gestalt o de la corriente. ¿Y por qué recomendarías elegir esta corriente entre las demás? Por eso, porque es una corriente integrativa en donde retoma lo mejor de cada una de las corrientes de la psicología y además no nada más se quedan las corrientes de la psicología, sino que va anexando las nuevas teorías. Por ejemplo, la PNL actualmente ya la incluyó, con la Gestalt trabajamos PNL, trabajamos sueños, trabajamos todas estas nuevas corrientes los sueños no es nuevo, ¿verdad? Pero la PNL sí, entonces va incluyendo conforme se van haciendo nuevos estudios, todo lo que para el ser humano pueda tener trascendencia y pueda ayudarle a encontrar la esencia de sí mismo, que ese es el objetivo de esta corriente. ¿Y quiénes son las personas que buscan este tipo de terapias? Las personas, todo tipo de personas, desde niños, adolescentes, adultos y ancianos. Se puede trabajar en todas las edades y para cada edad, para cada etapa, tiene diferentes técnicas, entonces trabaja con muchos materiales distintos, o sea, como plastilina, pintura, escultura, corporal, psicocorporal. Entonces sí es muy, muy integrador y te permite ser muy creativa. Te permite ser muy creativa como terapeuta y utilizar todo lo que tengas a la mano para poder apoyar a la persona en su proceso. Muy bien. ¿Y cómo se empezaría un proceso de terapia? ¿Cómo se empezaría? Un poquito más específica. ¿Cómo llegar? ¿Por qué razones llegaría como una persona a terapia? Llegaría por cualquier razón. Desde esquizofrenia hasta un trastorno, hasta un duelo o un trastorno alimentario, por cualquier razón puede llegar. ¿Y cuáles son los pasos a seguir en la evaluación de un paciente? En la evaluación, hablando de psicodiagnóstico, pues es la aplicación de pruebas, la batería de pruebas psicológicas. Una vez que se haga la integración, entonces básicamente ese es el proceso de evaluación. También puedes trabajar la calibración. Cuando no estás trabajando pruebas, trabajas la calibración del paciente y con esto observas la respiración, los movimientos oculares, y todo lo que es, todos los signos no verbales que nos presenta el individuo para poder ver en qué fase está. ¿Y cuáles son las técnicas que se utilizan? ¿Cuáles son las técnicas que se utilizan en la psicoterapia y que son como tus favoritas?
Pues mis favoritas me funcionan mucho cuando trabajo juego de roles. Creo que es muy, muy, muy funcional. Cuando trabajo la silla vacía también, que no es lo mismo, pero que tiene que ver con algo parecido. Esos dos me gustan muchísimo porque la persona puede escucharse y generar un diálogo entre la situación de conflicto y su propia persona, y entonces generar una conclusión. Es por eso me gusta mucho esa técnica. Como dar un cierre a una situación. Sí, entonces se abre ciclo y el mismo proceso de la técnica lo cierra. Y entonces ya se genera la conclusión y es su trabajo de terapia. ¿Y por qué recomendarías usar esta teoría? ¿Por qué recomendaría usarla? Porque es una corriente muy amplia, muy interesante, es completamente humanista, y porque siempre intenta rescatar la parte buena del ser humano, aunque a veces no de manera tan suave como se piensa, es bastante confrontativa, entonces obtiene resultados a mediano plazo, mediano o corto plazo, no depende de cómo trabajes con con el paciente. Si trabajas por objetivos, la Gestalt te ayuda a salir más rápido del conflicto. ¿Y cuáles son algunos consejos que les daría a un estudiante de psicología? Algunos consejos: que lean mucho, muchísimo, todos los días. Lean, por favor, lean mucho, practiquen, observen, pero vayan a cursos, talleres, a todo lo que puedan entrar para que vayan ampliando su espectro y entren a todo lo que puedan entrar, aunque no sea lo que hayan elegido como especialidad, porque todo les va a servir. En algún momento va a llegar un paciente que va a necesitar aquello del taller a que ustedes fueron, que a lo mejor pensaron que nunca iban a utilizar. Entonces sí, pero que lean, más que nada, por favor. Muchas gracias. De nada.